La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época. Se enfrentaron dos bandos, los países del eje, conformados por Italia, Japón y Alemania, y por el otro lado los aliados, conformados en un principio por Reino Unido y Francia, y más tarde se les unió la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entre las causas podemos mencionar los términos del Tratado de Versalles, en las cuales sus condiciones impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana, el resentimiento y el deseo de revancha. Consecuencia de la caída de Wall Street, en Alemania de 1933 atravesaba una grave crisis económica, social y política, con un gobierno que no supo responder a la situación, dio pie a que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también llamado nazi, obtuviese la mayoría parlamentaria y Adolf Hitler ganara poder político y seguidores. Fracaso de la Sociedad de las Naciones. Creada para garantizar la paz, la misma intentó disminuir el rigor de las medidas contra Alemania, pero no fue escuchada. Además no supo cómo responder frente a las iniciativas expansionistas totalitarias. Por eso fue disuelta. Expansionismo alemán. Las ambiciones de poder y conquista territorial de Adolf Hitler al mando de Alemania, las ansias de conseguir un dominio total sumado a las diferencias ideológicas con los Estados Unidos, amenazaron a todo el mundo. Invasión alemana a Polonia. Cuando Hitler en 1939 estableció un pacto con la Unión Soviética para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto. Desarrollo. La primera fase, entre 1939 y 1942, se caracterizó por una rápida expansión territorial de los países del eje. Los alemanes llevaron a cabo la denominada Guerra Relámpago. La segunda fase. En 1941, los alemanes carentes de provisiones decidieron invadir Rusia en su búsqueda. Hubo entonces la ruptura del pacto de no agresión, Tratado Ribbentrop-Molotov, entre Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. El ejército alemán entonces invade Rusia en 1941, masacrando al ejército rojo soviético y conquistando Moscú, la capital. La misma recibió el nombre de la Operación Barbarroja. La contraofensiva de Rusia se produjo en 1943, cuando los rusos reorganizaron al Ejército Rojo y derrotaron a los nazis en la batalla de Stalingrado, e iniciaron marcha a Berlín, capital de Alemania, conocida como el Primer Frente. Luego de que Japón atacara la bahía de Pearl Harbor, donde los estadounidenses tenían gran parte de su flota, este país que se había mantenido neutral se coloca al frente de los aliados. Fin del conflicto. Llega a término en el año 1945, cuando las fuerzas aliadas capturan la ciudad de Berlín y consiguen la rendición de Alemania y el suicidio de Adolf Hitler. El conflicto entre Japón y Estados Unidos llega a su fin tras el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando la rendición de Japón el 2 de septiembre del mismo año y el fin de la guerra. Consecuencias. Entre ellas se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU. Tiene la función principal de regir las relaciones entre países y evitar conflictos. Devastación casi total en Europa. Producto de los bombardeos aéreos en las principales ciudades europeas, se tradujo en una casi destrucción de las mismas. Muertes. Se calcula entre 55 y 70 millones de personas, entre militares y civiles indistintivamente. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica que ofreció el gobierno de Estados Unidos y que recibieron los países de Europa. División del territorio alemán. Su territorio pasó a control de los países aliados de la Unión Soviética, por lo que quedó dividida en dos naciones. Descolonización. Se inició una serie de movimientos de descolonización en aquellos países que aún estaban bajo el control de varios países europeos, que lograron su independencia entre 1945 y 1975. Inició el mundo bipolar. Las potencias europeas quedaron, al final, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Viniendo para la Argentina, ocurrió la década infame, de 1930 a 1943. Contexto. A nivel mundial había una verdadera crisis económica causada por la caída de Wall Street, dando lugar a gobiernos autoritarios que derrocaron a aquellos democráticos. La Argentina no fue ajeno a esto. Irigoyen ya no era garantía para los intereses de los grupos económicos, que se encontraban asediados por la crisis mundial. Es entonces el 6 de septiembre de 1930 un golpe de Estado encabezado por el salteño Uriburu. El porqué del nombre, también llamado Restauración Conservadora,
fue caracterizado por el fraude electoral, la exclusión política de la mayoría de la población y hechos de corrupción. Hechos. Argentina negocia el Pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que garantizó las exportaciones de carne a cambio de importantes concesiones económicas. También la creación del Banco Central de la República Argentina, junto con una gran cantidad de organismos estatales. También fue el comienzo del desarrollo industrial vía sustitución de importaciones, el comienzo de una migración masiva del campo a la ciudad y el desarrollo del sector industrial que en el año 1943 superaría el sector agropecuario por primera vez en la historia de la Argentina. Esta década infame tuvo de presidencias a José Félix Uriburu, Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo. Lo mismo tuvo fin con la Revolución del 43, al mando de los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, un golpe de Estado militar el 4 de junio de 1943 que derrocó al gobierno constitucional y fraudulento del presidente Ramón Castillo, poniendo fin de la década infame.